Tierra, dijo Rodrigo de Triana cuando vio Macuro. Tierra de gracia, llamó Colón a estas costas de Paria. Y sí, Paria es la tierra de gracia, y te lo voy a demostrar. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Llegamos aquí al caño de Ajíes y aquí me consigo a la señora Cristina Zapata. Señora Cristina, ¿usted vive por ese caño para adentro? Sí, por aquí para adentro. ¿Y cómo se vive por ahí? Bien, bien. Uno siembra la verdura, el chino, los humos, el ñame, todo eso. Y uno vive de lo que uno siembra. ¿Tiene hijos? 8 tuve. ¿8 tuvo? Sí, me han muerto 2. ¿Y usted es nacida y criada por ahí? Sí, yo nací y criada por aquí. ¿Es feliz ahí? Sí, yo vivo tranquila ahí. Bueno, vamos a dejar que la señora se vaya en su bote para allá, para su caño. Y allá va la señora Cristina. ¡Hasta luego! Aquí llegó nuestra lancha. Ahora sí nos vamos a montar en nuestra lancha para irnos a navegar, por fin, por el caño de Ajíes, lo que yo más quería en la vida. A Gerardo tuvo que llamar a unos panas, o sea, todo complicado, ¿verdad? Se ha perdido un poco lo que antes se hacía con naturalidad, que tú venías y había lanchas, todo estaba preparado. Pero bueno, encantado de tenerlos acá. Nosotros felices de irnos por ese caño para adentro, porque lo insólito es que Paria es tan tierra de gracia que tiene hasta su propio delta. ¿Cómo te sientes cuando empiezas a navegar por ahí? Fino, bien, esta es mi vida. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los entes que estamos en Caño de Ajíes y vea cómo lo tenemos, de trancando, de maleza, palos, bora. Este es un puerto de salida de muchas comunidades. Quierepe, Los Caños, Maremares, Zenón de Maremares, Ponte Piedra, Ponte Barito, Los Cocos, Ponte José Roja. Bueno, y las partes indígenas, pues María López. Vamos a ver animales por ahí. Variedades de animales. Yo como he trabajado por aquí toda mi vida, manejándola siempre solo. He conseguido ya 8 jaguares atravesando. ¿No te creo? Sí, mi amor, sí. 8 jaguares. Sí. ¡Wow! Quiero que sepan que este caño comunica con el delta del Orinoco y después con el Océano Atlántico, por supuesto. Pero tendríamos que pasar horas de horas de horas. Empezaron los mangles. Aquí van esta gente de la comunidad que tienen por ahí. Ah, pero mira, ¿cómo se llaman estos peces? Bagre. Se consiguen bastante por ahí. Y este que tiene esta guaraguara. Miren la guaraguara o conchuda. O sea que tú aquí consigues todo lo que necesitas para alimentarte. Bueno, que sigan pescando bastante. Aquí está Lolo sacando. Ese es el perno. Sí. El pasador. Ese alambrito, ¿eso es lo que se rompió? No, uno que va dentro. Esto ocurre porque hay muchos troncos en el caño. Entonces la propela choca con los troncos y rompe el perno. Esto fue lo que partió en 3 pedazos y este es el nuevo que le vamos a poner. Y ya estamos listos. Paria nos consiente. Miren cómo salió ese sol. ¡Ay, Nervi! Sí, claro. Pero sol radiante, qué belleza. Además el caño adquiere otro color. Y aquí nos conseguimos a otra gente que anda por ahí en Curiara. Tiene 7 horas remando. ¿Trabajan dónde? Y eso lo hacen siempre así. Los vamos allá a visitar. Que tengan un buen viaje y que lleguen chéveres, ¿ok? Por aquí vamos a entrar a Querepe de los Caños, porque yo estoy empeñada en visitar alguna comunidad. Vamos a ver cómo vive la gente por aquí. ¿Ustedes se imaginan que para llegar a su casa entraran por un cañito así, esta hermosura de sitio, como un túnel? Fíjense, miren esto. Querepe de los Caños se llama la comunidad. Y por aquí está la señora Daniela. Y fíjense, aquí tiene la señora Daniela su cacao. Este es un cacao que sacaron ahorita y están esperando que se le quite la baba
para ponerlo a secar. ¿Qué les parece si conocemos a la señora Daniela? Señora Daniela, ¿desde cuándo vive usted por aquí? Ay, tengo añales. ¿Usted es nacida por ahí, por aquí? En Ajíes. En Ajíes. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Tengo 12. 12. Tuve 16. ¿Y dónde están esos 16 muchachos? Todos tan grandes ya. Ya nosotros quedamos nosotros solos, nada más que con un nietico que tenemos aquí ahorita. ¿Le gusta vivir por aquí? Ay, a mí sí. ¿Qué le gusta de aquí, Daniela? Bueno, porque aquí estoy tranquila. Paso mi día cuando estoy aquí tranquila, haciendo mis cosas, tranquila. Y fíjense cómo la señora Daniela tiene todo muy bien arreglado y limpiecito. Señor. Tú eres bien ordenada, Daniela, Sí, ¿verdad? señor. ¿Sí? Todo el tiempo lo ha sido así. ¿Qué siembran acá, además de cacao? Acá se siembra ñame, se siembra yuca, se siembra chino, se siembra todo eso y todo eso se da aquí. Y se pesca. Y se pesca. Bueno, vamos a dejar aquí Ajá. a la señora Daniela. Qué chévere haberte Sí, conocido, sí, Daniela. yo también, muchas gracias. Yo soy Gracias. Valentina. Ah, ok. Aquí, Valentina y Daniela. Y Daniela. Aquí llegamos a una casa flotante en toda la entrada de Boca Grande. Y aquí hay un montón de pescadores. Mire, vamos a ver, ¿qué pescaste tú para merecerte estar ahí echado? ¿Curvinata pescaste? ¿Cuántas curvinatas? 3 curvinatas. Alexis, ¿usted es el que dirige aquí esto? Sí, ¿Y aquí se pasan cuántos días? a veces pasamos 8, 10 días, ¿Y qué comen por aquí, lo que pescan? lo que pescamos y la verdura y lo que traemos, harina, arroz. Aquí está lo que pescaron. ¿Cómo se llaman estos peces? Ahí se llama músculo. Múcuro. Ajá, eso es... que darle primero la espina. ¡Ay, mira cómo suena! ¡Niño! ¡Wow! Ahí está, otro bagre más. Pues así viven aquí. Fíjense, ahí tienen sus curiaras, aquí tienen su fogón, donde cocinan sus pescados y sus chinchorros. ¿Tú tienes alguna duda de que Paria es una tierra de gracia? Por tener este paisaje al lado, este niño resolvió venirse de Nueva York, donde vivía, porque él tenía que estar en Guatamare para ser feliz. ¿Qué tiene Guatamare que hizo que tú salieras de Nueva York como arquitecto, donde trabajabas y eras próspero y todo? ¿Cómo no hacerlo? Mira a tu alrededor. Esto es una maravilla. Pero además, él se hizo aquí una casita, que es la que queremos conocer. Sí. Y vale resaltar que todo está hecho con materiales reciclados. ¿Así? Ujú. Este se ve que es un sofá que conseguiste por ahí zumbado. Todas estas maderas. Toda la madera es rescatada, eso también hay que resaltarlo. Esto se rescató de un freezer que estaba abandonado. Mírame esto. No me digas que esta es tu ducha. Una ducha y una tina. Mírenme la vista de este niño desde aquí. Es así, ¡joas! ¿Cómo no te ibas a venir a Paria? ¿Qué ibas a hacer tú en Nueva York viendo puro cemento? ¿Cómo te sientes tú de que tu hijo regresara a Guatamare, que tú a lo mejor jurabas que lo habías perdido en Nueva York? No, feliz, porque de pequeño de mis hijos el que le gustó más la naturaleza fue a él. ¿Y Lo qué te noto parece feliz. su casita? Ay, quisiera yo mudarme para acá. Que esto me inspira a mí también para componer. Entonces imagínense. ¿A componer qué? ¿Porque tú cantas? Sí, yo soy cantautora. ¡No te creo! Sí. ¿Por qué no nos echas una Ah, cantadita? te voy a cantar un árbol por cada Ok, niño. dale, ajá. Un árbol por cada niño sembraremos con amor, dándole mucho cariño para un futuro mejor. Pero ¿cómo no va a tener ella un hijo así? Venimos pasando por el Pilar y dime tú cómo no te vas a detener si te consigues estos rolitrancos de chorizos guindando. Y aquí está la autora de estos chorizos. ¿Qué es lo que tienen tus chorizos que todo el mundo habla de eso? ¿Qué les pone?
Bueno, la receta es de ellos mismos. Ellos son los que dicen si están buenos, si están malos, qué les falta, qué les sobra. Todo se hace aquí. Mira, ¿y todos esos chorizos que están ahí en esas bolsas? Yo me encargo. ¿Cuántos kilos de chorizo hay aquí? Ahí hay 40. ¿Cómo se llaman tus chorizos? Chorizo pilarense. Chorizos pilarenses. Ya está bueno Río Caribe y Carúpano. Así me gusta. Chorizos en el Pilar. Exactamente. No se hable más. Chorizo pilarense. La primera vez que yo vine a las aguas termales del Pilar, yo debía tener 40 años, o sea, es más o menos como 28. Y recuerdo estas pozas que ven aquí y miren cómo sale el humo. Y resulta que ahora hay hasta una caminería. Así que para allá vamos, porque allí son todavía más calientes. Esto era exactamente lo que yo recordaba. Las plumas de gallina, porque aquí las pelan, porque esto está hirviendo, hirviendo, que ahí no se puede meter nadie. ¿Y ustedes saben por qué es esto? Por la falla tectónica del Pilar. La tierra se abre. Entonces, esto que viene saliendo aquí, estas aguas hirviendo, es del fondo de la tierra. Fíjense cómo me queda la cara sudando, es el vapor. El vapor. Aquí ustedes lo que sienten es como que todo este humo, todo este calor hace así. Y se te mete así como los vaporones de la menopausia. Peor. ¿Qué te parece, Brani, este lugar? ¿Qué te parece este sitio? Una cosa loca. ¿Y tú, Edward? Tú no habías venido nunca para acá, ¿no? No, primera vez. Aquí nos conseguimos unos vecinos de la zona. ¿Qué es lo que ustedes vienen a hacer por aquí? A comer cachapa con queso. Pero aquí en las aguas termales. Bueno, no, aquí ya pasé un ratito a observar nuestro paisaje, que teníamos tiempo que no nos veíamos. Mira, ven acá, que te estás escapando. ¿Qué es lo que tú vienes a hacer por aquí? Bueno, a observar, y muchas veces venimos para acá a sancochar huevos, a pelar gallina, a pelar pato. ¿Se dan cuenta que todo el mundo viene a cocinar? A sancochar huevos, a pelar gallina y a pelar pato. Así igualito te vas a pelar tú si se te ocurre meterte aquí. Me emociona muchísimo venir a visitar a Klaus Müller, un alemán convertido en carupanero que ya debe tener 50 años aquí en la península de Paria. Nunca sé qué me voy a conseguir cuando vengo a visitar a Klaus, porque siempre está haciendo algo distinto. Ahorita creo que está haciendo esta casita que ven aquí. ¿La ven? Miren todos los tronquitos por aquí. Y esta es su carpintería. ¿A ustedes no les encanta un taller donde te consigues las cosas más raras que existen? Y aquí está Klaus. Aquí está Klaus. Deja la bulla, Klaus, deja la un bulla. abrazo, un abrazo. ¡Qué alegría verte! Pero estás hecho un toro como siempre. Miren este hombre de 83 años, lo bien que la está. carajita que me levanté, ve. Sí, la carajita que te levantaste, ¿verdad? Es una descascarelladora de cacao, castaña, raya yuca, raya cúrcuma, jengibre, cacao. No También te creo. buenísimo, pero no te lo he Descascarilladora. Y cuando se va la luz, a mano. Tú tienes 50 años en Paria, 60 años en Paria. Desde el 64, saca cuenta. Desde el 64 y estamos en el 2, o sea, 60 años tienes en Paria. ¿En qué andas en este instante, aparte de tu maquinita que nos enseñaste al entrar? ¿Qué es esta casa que estamos viendo acá? Bueno, esa es continuidad de todo lo que venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Restauración del ciclo de agua. ¿Cómo aterrizamos de ese ciclo de agua a esta casita donde Exacto. estamos? La restauración, en general, en futuro, va a requerir una íntima relación
del habitante de la región, lo que se llama desarrollo local con enfoque global. ¿Y esa es la idea de esta casa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo está hecho con este tipo de materiales. No solamente, yo vivo no para explotar el lugar, sino vivo aprendiendo cómo le puedo en la mejor manera servir. La gente que vive en esa zona, en todos esos pueblos por ahí, tú lo puedes preguntar, ¿dónde pasan el mayor tiempo del día? Y todos le van a decir, en el fondo. Que siempre tienen una choza así. ¿Viste? ¿Qué palma es esta? Esa es la carrata. ¿Y esto que Eso está es tirite, eso es tirite, eso es, reaparece también por ese querer ser de aquí, querer interactuar lo más íntimo con lo de aquí. Entonces tengo una materia prima renovable de excelente calidad que se presta para el arte y todo. 20 años adelante y cada vez que llego aquí, Klaus tiene esos 20 años con una propuesta distinta, pero que siempre tiene el mismo fundamento, que es cuidar el planeta. No el planeta, la vida en este planeta. Esta tierra de gracia vuelve a sus orígenes, porque aunque tú no lo creas, antes del petróleo fue el cacao lo que hizo rica y famosa a Venezuela en la época de la colonia, y sigue siendo Sucre el mayor productor de cacao de Venezuela, con su gente empeñada en rescatar los cacaos criollos. Hace 30 años, principios de los 90, Corpo Medina, de la mano de Wilfred Merle, resuelven crear este Centro Ambiental Refugio del Bosque, una reserva forestal con más de 150 tipos de palmas. Esta reserva se conserva, pero hay una parte donde ustedes decidieron sembrar cacao. ¿Por qué resuelven sembrar cacao? Una vez que bajó la producción turística y la posibilidad de seguir avanzando, decidimos acompañar con cacao. Vamos a ver el cacao que está en aquel lado. Tenemos 5 variedades. 5 variedades. Ese es el agua fría 1. Fíjense que es verde con morado y el ápice picudo. Picudo, sí. Un cacao de paria, criollo. Puros criollos, Godofredo. Sí. Criollo de paria, eso es lo importante, criollo de paria. ¿Qué tenemos aquí, Godofredo? Este agua fría 7. Un cacao muy precoz, termina el pulludo aquí, menos pulludo que tiene. Y el color también. El color distinto, también es diferente, ¿no? Sí. Agua fría 7. Este es el chaguarama, un cacao criollado de paria y justamente de acá de Benítez. Así está un poco más verde. Más verde. Y aquí está madurito. Y ahí está maduro. Miren qué bonito este color como para hacerse un vestido. Cacao chaguarama. Vamos por otro. Sí. Ya vimos el 1, el 7 7 y el 3. y aquí tenemos el 3. Agua fría 3. Como más redondito, Más redondito, ¿no? Exactamente. Bastante Tiene, más redondito. Con diferencia de Rancho Viva tiene más caído el hombro. El hombro llamas tú Sí, esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí arriba. Toda la plantación está identificada con una etiqueta donde está la variedad en jardín clonal. Y jardín clonal es porque aquí es donde se dan primero. No, aquí se saca el material vegetativo que se va a injertar. Entonces por eso están todas las variedades en un lote de 1 hectárea. No se mezcla una variedad No, con otra. no. Eso es lo que garantiza, la pureza de esa pureza variedad. de esa variedad. Puro cacao criollo, ni trinitario ni forastero, solamente criollo. Solamente criollo. Aquí todo se está haciendo muy bien. ¿Tú crees, Godofredo, que el futuro y la construcción de Venezuela está en la tierra? Está en la tierra. El cacao es una alternativa de paria. Y si lo mezclamos con el turismo, bueno, eso es un complemento que va a sacar a Sucre adelante. Porque donde hay cacao, hay vida. me quise meter por el bosque para oírlo. Fíjense la cantidad de sustrato. Este bosque está creciendo totalmente salvaje. Miren esto. Los bosques son pura vida. Fíjense el tamaño de los riquirriquis. Siempre doy gracias a que hay gente que piensa
en la humanidad y en las bondades de un bosque para mantener la humanidad. Así fue Wilfred, un alemán carpanero. Yo siempre les digo que Venezuela entera es mi casa, es mi hogar. Por eso me encanta llegar a estas posadas donde cuando entro, yo juro que estoy en mi apartamento en Los Palos Grandes. Y de verdad, Yolix, es delicioso tener un hogar en Guarauno. Para mí es muy placentero irte porque esa es nuestra idea, que nuestros huéspedes se sientan como en casa. Aquí otra de las cosas fascinantes es el trabajo de madera. De verdad hay que ver lo que es este trabajo. Miren esta terraza. El árbol lo dejaron adentro. Tú entiendes que aquí hay sensibilidad. La otra cosa es que ustedes han estado viviendo entre Guarauno y Alemania. ¿Qué hace que ustedes quieran estar en Guarauno? Esta es nuestra casa, esto es nuestro hogar, es nuestro país. Esta armonía con la naturaleza con que se vive aquí. Paria es tierra de gracia, definitivamente. Así es, exactamente así es. Como Paria no hay. Tienen una casa en Guarauno, la Posada Noble Madera. Estoy llegando a uno de mis sitios preferidos en la península de Paria, la Hacienda San José, donde trabajan el mejor cacao del mundo. Y aquí nos están esperando Alberto y Virginia. ¡Ay, qué alegría verte! Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Muy bien. Miren cómo nos están recibiendo. Señores, tengan presente que cordones especiales. Esto sí que me emociona a mí. Flores y en mi cabeza cantaré. Contigo tengo que hablar, Alberto, bajo las matas de cacao, que es donde ha crecido toda esta familia. ¿Quién fue el primer Franceschi que vino para acá y cuándo fue eso? Mi tatarabuelo se llamaba Vicente Franceschi Vicentelli. Él llega aquí de 17 años, pero él viene con una misión. El cacao de Venezuela era reconocido desde la época de la colonia, diferente a otros países de América. Su cacao era distinto, era especial, era particular. ¿Y cuál era la misión de Vicente, tu misión tatarabuelo? de Vicente era que justamente habían comerciantes en el Caribe, específicamente en San Tomás, y prestaban dinero a los agricultores de esa época, y él viene como de una manera enviados por ellos para que él controle o supervise, pues que su dinero prestado acá fuera debidamente pagado. Y él venía de Córcega. Él venía de Córcega. Y entonces él llega acá y queda impresionado de la zona y se fue quedando. Él tenía que enviar el cacao a través de San Tomás. Él llega y logra que se paguen todas las deudas y él dice, logré la independencia de Paria porque ya podemos exportar directamente a Europa sin pasar por San Tomás. ¡Qué maravilla! Desde esa época hablando de la independencia de Paria, que parece que todavía fuera otro país, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empiezan a cultivar? Ellos empiezan a cultivar porque él se da cuenta en su primera gestión de que lo más importante era establecer el vínculo comercial para garantizar a los clientes de venderla. Entonces él compra esta finca, que la finca era española, era de 1790, es la única cifra que conseguimos. Él empieza a manejarla en 1830, pero la adquiere en 1840. Desde 1840 él empieza a hacer cultivo, sí. Desde 1840 los Franceschi están sembrando cacao. En estos campos hay que formar una generación de relevo que se ocupe de las haciendas de cacao de los padres y abuelos. Continuar con una tradición ancestral. Para eso se crea Juventud y Cacao. Esto es un proyecto maravilloso denominado Juventud y Cacao. Este proyecto persigue que estos jóvenes que están vinculados familiarmente a la tierra, bien sea por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, se formen técnicamente en buenas prácticas agrícolas para lo que es el cultivo de rubro del cacao, desde la siembra hasta su manejo post cosecha, con la posibilidad de desarrollos de emprendimiento. Vamos a ver, ¿quiénes tienen ahorita su familia que tiene plantaciones de cacao? Levanten la mano. ¡Todo el mundo! Conocemos el cacao como que cosechar y ponerlo a secar para un lucro, pues para obtener dinero. Pero nos hemos venido dando cuenta que el cacao es más. Como conocemos aquí, el cacao es vida.
Esta es la gente que están formando aquí en Paria. No es nada más sacar cacao y venderlo. Es que exista una generación de relevo que lo siga haciendo y que lo haga muy bien. Yo espero venir un día y visitar las haciendas de ustedes si no me he muerto. Bueno, un aplauso para ella. Y aquí en los patios de secado la historia igual se remonta a tu tatarabuelo, ¿verdad? Claro, porque él trae la tecnología de secado, porque como llovía y la gente no sabía dónde resguardar el cacao, creo que esto viene del Caribe, realmente, no sé, de alguna isla del Caribe. Fíjate que usan ruedas de vagones y estos son como rieles. Y entonces el carro rueda, todas las estructuras eran de madera y esto lo hicimos nosotros de hierro ya para mantenerlo activo porque ya estaba muy deteriorado. Entonces esta la hizo el tatarabuelo, esta primera estructura. Esta que está aquí. Igual. Y esta fue mi abuelo ya. Esta la hizo el abuelo. Mi abuelo, pero es el mismo concepto, pero él aprovecha aquí, él lo optimiza porque él mete por debajo otros vagones, tiene más espacio. Esos vagones se ruedan y se resguardan dentro de aquí. Ah, fíjate, este vagón aquí se cubre con el techo, estos dos los ruedas y los metes debajo de este y así entonces con uno mismo resguardas 4 patios de secado. Y bajo este concepto desarrollamos aquella área y optimizamos el espacio porque usamos más área, ¿ves? Aquella es fija y aquí hay un solo techo allá que cubre esta otra mitad. No, pero perfecto, fíjate, un techo que se rueda y cubre todo aquello. Y estos se van metiendo como gavetas, uno debajo del otro. Y a todo lo largo. La genialidad. En el proceso de esbullado, igual se separa por variedad. Yo quiero que ustedes vean la agilidad de estas muchachitas picando cada una de estas mazorcas. La agarra con el machete. ¡Guau, guau! En un momentico. 3 cosas. ¿Tú alguna vez te has cortado un dedo? Ya te lo sabes completico, ¿no? Visualmente ella ve si el grano está totalmente bien y el que no está totalmente bien lo separa. Hay algunos que no salen tan bonitos y otros que salen perfectísimos y ella ya sabe y lo separa. Ella lo ve ahí a la vista. Todas ellas por aquí están haciendo esto. Y ellos hacen lo mismo acá. Hay una persona que lo pica y otra persona que lo esgulla. Este está ya picado y esta cesta va a quien lo esgulla. Ella lo esgulla y lo va sacando. Claro, lo que ustedes quieren enseñar es que esto tiene que hacerse con esta rigurosidad. Sí. Y que debe hacerse con las variedades separadas. Es el deber ser. El chocolatero decide cómo se mezcla. El productor se lo entrega por variedad. Por variedad. Eso es cacao. A ver, José, ¿por qué es tan importante la fermentación? Es importante porque ahí es donde vamos a desarrollar todos esos sabores característicos de los granos, entendiendo de que en Venezuela tenemos genética, tenemos muy buena genética, pero nosotros tenemos que garantizar esas transformaciones bioquímicas para desarrollar esos aromas esenciales en cada uno de nuestros granos. Nosotros, al finalizar el deshulle o el desgrane de la mazorca, lo introducimos en estos cajones de fermentación. Aquí van a pasar las primeras 48 horas en un estado anaeróbico. ¿Qué va a suceder ahí? Se van a transformar la fructosa o el azúcar de la fruta en alcohol. Esto es química pura, cosa que siempre raspé. ¿Cómo sabes tú que está listo? La temperatura. A medida que va pasando el tiempo, ella empieza a elevar las temperaturas. Pasa a 30 grados, 35 grados, 45 grados. Incluso si quieres, acerca. Sí. Y puedes tocarla. Vamos a ver. No lo van a creer. Esto está caliente. Pero caliente, caliente. Y a medida que hundes la mano, es más caliente. El aroma es como frutos secos, ¿verdad? Esto es como que metieras la mano en el útero del cacao. El secreto para que saque todos los aromas para producir un extraordinario chocolate. ¿Cómo te sientes tú ocupándote de esto? Un proceso bastante único, bastante emotivo, porque uno transforma de esa característica básica a llevarlo a algo sorprendentemente bueno. Aquí no solo tenemos un chocolate, tenemos algo que llega al corazón de Venezuela, llega al corazón ahí, motiva bastante. O sea, ¿tú sientes que cada vez que alguien prueba un chocolate Franceschi, tú tuviste que ver con esa felicidad? Realmente sí.
No, qué belleza. Llego aquí a la mitad de un campo y me consigo con este letrero: Casavera Cachapera El Pilar. A estas muchachitas trabajando todas uniformadas, impecables, perfecto. Y lo que más me llama la atención es que las ponen en la plancha con su hojita. ¿Por qué? Más que todo tradición. Es un secreto también para su sabor. Esto es hoja de cambur. Esto es por la tradición y para que se mantengan bien doraditas. Bueno, esto surgió con un proyecto realizado por el PPD y la Fundación San José sobre agroecología y todas estas cosas. En la misma comunidad, los rubros que más abundan son el maíz y la yuca. La idea es transformar estos productos, procesarlos hacia otro tipo de consumo que no sea solo directo. Apenas desde septiembre para acá es que hemos empezado a hacer nuestros primeros productos. O sea, estamos como un tipo de prueba todavía e iniciando, pues. ¿Aquí las sirven para que la gente se las coma o aquí la gente viene y se las lleva? Bueno, normalmente como vienen las compras o nosotros lo llevamos hacia el lugar, pero también tenemos un espacio si la desean probar aquí mismo y estamos a la orden. ¿Están ganando platica? Bueno, como les mencioné, estamos iniciándonos y nos han ayudado a ir arrancando. Pues, ¿Estás contenta? Súper contenta y emocionada y creyendo que este emprendimiento de verdad va a ser sustentable para mí, para mi familia y para las demás personas que forman parte de la Casavera Cachapera Río El Pilar. Miren la presentación. Sí, rellenas con queso guayanés. Vamos a probar las cachapas. Está buenísima. Pues puro maíz. Nosotros tenemos en el equipo un probador oficial. Lo voy a llevar para que pruebe de esta misma. Está buenísima. Ahora vamos a llevarle a Brani, el director, para que nos diga. Prueba, nos suelta la cámara. Buenísimas las cachapas. Y lo que más me llama la atención es que las ponen con su hojita. Yo no sabía que se podían hacer así. Buenísimo. Nos dijeron que en esta casita se puede almorzar, pero no se ve ni letrero, ni mesitas, ni nada. Vamos para adentro por estos escaloncitos aquí, para ver qué es lo que pasa, Pero miren, aquí hay una señora de Filipina y todo. ¿Cómo es esto que aquí se almuerza y esta es tu casa? Sí, esta es mi casa, bienvenido. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Nati D'Alessio. ¿Y cómo empezaste a hacer tú esto? Bueno, empezamos con una sola mesita, en otra casa nos mudamos, empezamos a ampliar, tratando de rescatar las costumbres de aquí de nuestro estado, mantener la tradición, las comidas tradicionales, seguir aquí en Venezuela, seguir luchando por nuestro país. Miren el sitio, especialista en exquisita comida criolla. Me voy a meter en la cocina para ver qué es lo que está preparando. Este es nuestro menú. Miren la frescura de ese pescado. Ajá. Tostones. Yo quiero que ustedes sepan que el olor de esta arepa raspada, ¿le dices tú? Es arepa pelada. Sí. Lo que pasa es que por aquí, por la zona, se llama arepa raspada. Y miren la mesita que armó ella aquí. Esta belleza en esta churuatica con su techo de paja de aquí. Adiós, vamos a comer. Miren, esta historia es buenísima. De más de buena. Vengo por la carretera, se zafa una cosa en la camioneta, sale Dagny y me dice, ay, yo soy tu admirador y te apareces y no sé qué. Me arregla la camioneta, le acomoda todo lo que había ahí, ¿verdad, Dagny? Sí, mamá, sí. Lo pegó, mira, con una cosita hizo juá, y lo pegó y él hace casabe. Eso es lo que tú eres, casabero. Casabero. ¿Y cómo aprendiste tú ese casabe? La necesidad, porque nadie vino a explicarme, nadie me dio una instrucción ni nada. Solamente me puse y... Y aquí es donde tú haces tus tortas de casabe, en este fogón. Miren, les enseño aquí todo. Aquí está la leña. Lo que pasa es que ya terminó de hacer el casabe. Unos minutos antes y me consigue trabajando. Pero si hubiese estado trabajando no la hubiese podido ayudar entonces. Por eso, tenías que estar ya listo. Miren, fíjense ustedes todo el casabe que tiene aquí ya listo. Y no te creo que tú usas esa sierra para picar el casabe. Sí. Miren esto. Improvisada con un taladro porque no tenemos todavía para comprar un motor. Pero qué genialidad. Él agarra su torta de casabe para que le quede parejita. Miren esto. Derechito. Y miren lo parejito que queda.
la torta picada en 4 y se mete en su paquetico. Y miren por dónde bajan el casabe después que está empaquetado. No, qué genialidad. Tremendo teleférico, ni el de Mérida, pues. Casavera, San Miguel y familia. No mucha gente me conoce todavía, pero yo sé que ahora sí me van a conocer. Ahora sí van a saber dónde queda la Casavera San Miguel. Casavera San Miguel y tú te llamas Dagny. Dagny Díaz. Y esto se llama Guasimar Abajo, sector La Cadena. El mejor casabe del Pilar. Eso. Llegamos aquí a la comunidad de Chuparipal, que por fin me aprendí el nombre, y esto está absolutamente activo. Aquí están haciendo un centro comunitario para que todo el mundo se reúna aquí. Y lo está haciendo este grupo de gente que ya les voy a enseñar. ¿Ustedes es cierto que aprendieron de construcción ahorita para hacer su centro comunitario? Gracias a Lucho, nuestro maestro de obra. Aquí está el maestro de obra. ¿Cómo se porta esta gente aquí? ¿De verdad han aprendido? De maravilla, aprenden rápido. ¿Tú crees que después que ellos construyan su centro comunitario van a ser capaces de hacer sus propias casas? Por supuesto, si son unos aviones, estos están aprendiendo rapidísimo. Y miren, aquí está todo el mundo construyendo su centro comunitario y me voy a acercar para que ustedes vean que todo lo que está construido no se ve porque está del lado de adentro. Aquí están todas las cabillas y en pocos meses esto será el centro comunitario de la comunidad de Chuparipal. Y ahora nos vamos a ver las cestas. Aquí todo el mundo hace cestas, pero vamos a ir a casa de la señora más viejita que las hace porque ella no se puede mover. ¿Para dónde vamos? ¿A qué? ¡Wow! ¡Toda la comunidad para casa de Matilde! Pues llegamos a la casa de la señora Matilde, que es esta belleza en este bosque. Y aquí está la señora Matilde dándole la bendición a todos estos niños. La bendición mía, la de Dios y la Virgen y todos los santos poderosos. Salva a la Señora, libra a la Señora de todo mal y de todo peligro. Dios la bendiga y felicitación. ¡Amén! ¡Qué bonita! Matilde, todo el mundo aquí sabe dónde vives tú. Sí. ¿Y qué haces cestas? Sí. Yo hacía de todo, mía. ¿Y cuándo empezaste a hacer cestas? Ay, mía, antes de pequeña. La mamá mía hacía cestas. Ella aprendió con un señor que sabía. Y después... ¿Aprendiste tú? Aprendimos la fruta que tuvo mamá. ¿Tú sigues tejiendo? Yo sí, pero como tengo esas nulidades, ¿te cuesta? Sí, sí. ¿En esta comunidad todo el mundo aprendió a hacer cestas contigo? Conmigo y también, sí, todos aprendieron con mamá, con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. Ahora, ¿qué es este material con el que tú haces las cestas? Esta es... ¿Cómo se llama esto? Caña brava. ¿Y esto cómo lo tienes que mover para hacerlo? ¿Las pelas? Para hacer. Ya me va a enseñar. Ah, mira cómo se separa. Niña, qué cosa tan insólita. Se le quita la primera capita a la caña brava. Miren esto, cómo es esto de flexible. Y después con esto lo tejes. Sí. Claro. Ah, mira, aquí está haciendo una niña, pero perfecto. Tú debes estar muy orgullosa de que esta comunidad, todo el mundo sepa dónde vives, todo el mundo te quiera y todo el mundo haya aprendido a hacer cestas. Claro. Esa será tu legado. Sí, señora. ¿Y en qué piensas tú cuando estás haciendo eso? Ah, sí. Tranquilita, a veces canto. ¿Cantas? ¿Quieres cantar? Ajá, ¿cuál te sabe? Quisiera ser la sombra de la noche para dejarte dormir sola y tranquila. Pero cuando la aurora venga y darte un beso de amor en tu cupida.